casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante que son las amistades. Hemos hablado de familia, hemos hablado de trabajo, pero ¿y qué pasa con las amistades? Creo que también son muy importantes, ¿verdad, papá? Claro, sin duda. Nosotros fijaos que este podcast está muy enfocado hacia nuestros amigos, ¿no? Casi que lo hacemos pensando en que son los amigos quienes nos van a escuchar. Por tanto, hoy queremos dedicarle a estos amigos, ¿no? El episodio, ¿no? A contarles un poco qué es para nosotros la amistad, ¿no? Venga, pues vamos con el concepto que tenemos cada uno de nosotros de lo que son los amigos, de lo que es la amistad. Para mí es un concepto curiosamente muy familiar. Para mí los amigos son la familia creada, la familia que yo he conseguido por mí mismo, ¿no? No la sanguínea, no vosotros en este caso, sino mis amigos como círculo, como comunidad, como personas que para mí pues siempre están ahí y que representan un cuidado, una presencia, atención, guía, consejos por ambas partes, es decir, por parte de ellos y por la mía, porque para mí es algo que yo a mí mismo me exijo, es decir, yo soy una persona que procuro estar muy presente con las amistades, que me gusta estar ahí siempre y que me gusta siempre tener una palabra pues de atención, de cómo te ha ido, cómo estás, qué tal las vacaciones, ¿no? Para mí esto es algo súper importante porque son la gente que me rodea en mi día a día y en muchas de mis circunstancias. Lo que para otros quizá pueda ser la pareja o los hijos, que también es su familia creada, obviamente, para mí son los amigos. Aquí obviamente puede influir mucho pues el hecho de no tener esa pareja, de no tener esos hijos, pues eso supongo que te cambia mucho las cosas. Pero también conozco mucha gente con pareja, con hijos, que cuidan mucho de esas amistades y mantienen ese círculo. ¿Cómo vives tú todo esto? ¿Qué concepto tienes tú, papá? Sí, claro, vamos a ver, yo coincido mucho con esta noción que tú estás dando de la amistad, ¿no? De la importancia que tiene la amistad o que debe tener la amistad en nuestras vidas. De hecho, podía mencionar como anécdota, ¿verdad? No sé si recuerdas aquella carta que te escribí cuando cumpliste 18 años en la que te daba pues una serie de consejos de vida y creo que uno de los importantes era, bueno, que supieras darle a los amigos la importancia que tienen, no solamente conseguirlos, sino mantenerlos. ¿Qué modelo de vida tenemos que llevar para eso? Que creo que es muy importante. Y ahí, pues, oye, me resulta magnífico que hayas conseguido llevarlo y conservar un nutrido grupo de amigos, ¿no? Que creo que es muy importante en la vida. Sí, la verdad es que yo, por ejemplo, a veces pienso, ¿cómo puede haber gente que mantiene amistades por el interés? Ya sea laboral o profesional, para mí es algo que no cabe en mi cabeza y lo he visto a lo largo de mi vida. Gente que es capaz de mantener este tipo de amistades porque le benefician en algo o en varias cosas. Yo jamás he podido mantener esto. Incluso he tenido amistades que quizá podrían haberme dado muchas cosas o que podría haber aprovechado o sacar partido de ellas y ni siquiera he sido capaz de mantenerlas porque no he tenido como esa doble mirada, esa necesidad de tener a alguien cerca porque me convenga. Jamás he podido hacer algo así. Yo siempre que he tenido una amistad ha sido algo pues muy genuino, muy auténtico y no me siento tampoco nada especial ni mejor por ello, pero es como yo vivo las amistades. Entonces me cuesta mucho cuando la gente mantiene otro tipo de amistades, ¿no? Es verdad que esto te lo encuentras mucho en la vida, ¿no? Yo que, claro, pues he tenido una larga vida profesional, pues quieras que no, te encuentras que muchos de tus amigos provienen de ese entorno, ¿no? Claro, son amigos que han estado ahí porque realmente ha sido interesante su amistad, por el hecho de la cercanía en el ámbito profesional o por el interés que tú dices. Yo en mi caso, igual que tú, siempre he rehuido de eso, pero sí que es cierto que me he encontrado a mucha gente que sí lo hacía, ¿no? Es decir, es lógico y hasta cierto punto razonable y disculpable, ¿no? Que la gente del área comercial de determinadas empresas pues intenten ir a crear cierta amistad con los clientes, ¿no? A mí me ha costado también eso siempre muchísimo y tengo grandes amigos derivados de mi vida profesional, pero porque realmente la amistad se ha sobrepuesto a eso y ya, oye, pues has llegado a intimar más allá de que haya un conjunto de intereses comunes. Digamos que los intereses comunes son un poco lo que lanza el proceso de amistad, pero no realmente debe ser lo que lo sostiene. Estoy, vamos, completamente de acuerdo con todo esto. Y en este caso, papá, ¿cómo ves tú las amistades? ¿Qué concepto tienes tú
de amistad, para saber si somos parecidos, si tenemos alguna diferencia en este sentido. ¿Cómo las ves? A ver, yo creo que con el tema de los amigos, y creo que muchas veces, ¿no? Te he comentado también acerca de esto, pues uno debe mantener una cierta catalogación, por así decirlo, ¿no? Yo tengo solo unos pocos de esos amigos que consideras absolutamente íntimos, ¿no? Alguno casi hermano, digamos, ¿no? Y son amigos que, oye, pues que los mantienes, que a lo largo de la vida y a través de muchos años están siempre ahí, son aquellos a los que les cuentas y te cuentan, digamos, tu día a día, cómo van las cosas, qué necesitas, qué no necesitas. Y luego hay un montón de amigos que, siendo también muy importantes y muy relevantes, contribuyen a llenar ese ámbito relacional que todos los humanos necesitamos, pero que no llegan, lógicamente, a ese nivel de los primeros. Entonces, para mí, la amistad tiene esa doble vertiente, dentro de mantenerla en las dos, que creo que es imprescindible, pero hay una diferenciación fundamental. Y desde luego los amigos íntimos los tienes que cuidar y te tienen que cuidar a ti como si fueran familia, porque realmente es lo que terminan siendo, ¿no? ¿Y qué opinamos, papá, de este tema que tanto se habla últimamente, y seguro que antes también, las amistades con derecho a roce? Para mí es algo inaudito, no lo concibo, porque creo que no podría sentir ese deseo sexual hacia una amistad. Vamos, nunca me ha ocurrido, me confieso, ¿no? Entonces, cuando me hablan de todo esto, lo vivo de una forma muy extraña. Para mí son dos universos completamente diferentes, no podría tener esa sexualidad. Sí que he sentido, pues a lo mejor una intensidad, un apasionamiento en las relaciones de amistad, por el hecho de que las quiero mucho a todas esas personas, ¿no? Entonces, una vez escuché una palabra que me hizo mucha gracia que se llama arrobamiento, que viene a significar un poco todo esto, ¿no? Como cuando sientes una relación muy, muy íntima, muy cómplice con alguien que parece que solo existe cuando eres un adolescente o un universitario, pero creo que también existe a lo largo de la vida, ¿no? Cuando coincides con esa persona y te das cuenta de que a lo mejor no os parecéis, pero sí os sentís muy parecidos o tenéis un mismo lenguaje. Yo esto sí que lo he sentido, pero por ejemplo el tema de la sexualidad jamás me ha pasado con las amistades y me pregunto cómo serán capaces de mantenerlo, ¿no? Sí, supongo que muy difícilmente, ¿no? Claro, aquí hay que distinguir esto que tú llamas pues el arrobamiento o la cercanía que puedes tener con un buen amigo o amiga, ¿no? De ya esa otra atracción sexual, ¿no? Sobre todo, claro, cuando tienes pareja estable, por así decirlo, como es mi caso, pues resulta todavía más extraño aún, ¿no? Es decir, que si realmente se da ese caso y tú lo que estás teniendo es una amistad con ese derecho a roce, pues claro, parece que interfiere un poco en tu entorno de pareja. Pero hay una cuestión esencial, y es que un buen amigo mío decía hace muchos años aquello de que él era muy comprensivo, muy sensible hacia las debilidades humanas, y a mí me pasa lo mismo. Quiero decir que yo entiendo que eso puede ocurrir, claro que puede ocurrir, por supuesto, y si ocurre, pues mi cabeza tiende, lógicamente, a disculparlo, por así decirlo, sin que sea algo que ni a mí me haya pasado nunca, ni pueda concebirlo tampoco conceptualmente hablando. Y en cuanto a los grupos de amistades, papá, estaba pensando, yo también, lo comentaste antes, mantengo, te diría que un grupo, o al menos una amistad o dos amistades, de cada lugar por el que he pasado. Podríamos empezar por el colegio, la universidad, distintos cursos que he realizado, distintos trabajos, y siempre me acabo llevando amistades de cada grupo. Eso es algo que me puse a pensarlo hace poco y me sorprendió, porque creo que no todo el mundo puede decir esto, ¿no? Todo el mundo nos saca amistades de cualquier lugar por el que pasa. Entonces creo que también ahí refleja algo de cómo yo pues veo esas amistades o cómo las cuido. Entonces son, al final, sinceramente, personas que cuento pues con los dedos de más de 2 manos. O sea, que eso no es muy habitual, decir que tienes más de 10 muy buenos amigos. Porque para mí el concepto de amistad implica que seas muy buen amigo o amiga, ¿no? No estoy hablando de conocidos o de amigos para salir o para tomar una copa. Yo hablo de amigos, en el sentido más puro de la palabra. A ver, yo creo que no llego a tantos como tú, entre ese grupo de los amigos íntimos. Yo creo que ando un poco menos de 10 quizá, ¿no? Eso sí, es cierto que yo mantengo o intento mantener un cierto cuidado con todos ellos, es decir, con la mayoría de ellos. En tanto que nosotros ahora vivimos en una ciudad diferente a la mayoría de ellos, pues intento mantener un sistema de relación, un sistema de llamarnos periódicamente, de cuidarnos, de estar un poco al tanto, ¿no? De lo que hacemos y, por supuesto, pues cuando viajamos, pues vernos. Pero sí que es cierto que yo luego tengo muchísimos, una infinidad de amigos que a lo mejor no llegas a tanto, pero que sí es cierto que mantienes esa relación con ellos.
Los caladeros que tú mencionas son los básicos. Por supuesto, amigos de la infancia, amigos de juventud, de estudios en el instituto, de estudios en la universidad y luego los profesionales. Evidentemente, ahí es donde la mayoría de los humanos vamos sacando nuestros amigos, ¿no? Y hay un tema que aquí a mí me preocupa, ¿no? En el mundo actual, en un mundo donde cada vez somos más solipsistas, por así decirlo, vivimos más individualmente, ¿no? Teletrabajamos muchísimo. ¿Cómo hacemos ahora, ¿no?, para lograr ese entorno de familiaridad que nos permita conseguir amigos con esa facilidad? Yo creo que ese debe ser un tema preocupante, ¿no?, en la sociedad que vivimos a ese respecto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, buena reflexión. La verdad es que creo que las amistades con este trabajo online, con esta vida más actual que llevamos, es más difícil mantenerlas. Creo que se ha perdido mucho, y esto lo hemos hablado varias veces en este podcast, esa idea de comunidad. Pero en cambio mucha gente pues lo refuerza con el coworking, quedando a trabajar con amigos, tomando un café entre medias, ¿no? También te permite hacer este tipo de cosas, cosa que también se puede hacer en una oficina cuando sales con tus compañeros a comer o a tomar algo después del trabajo o al gimnasio o lo que sea. Creo que siempre se acaba buscando ese vínculo con los amigos, incluso a veces actividades extraescolares con la gente del trabajo, ¿no? Como de vamos a quedar fuera y vamos a un concierto. Todo este tipo de cosas creo que al final refuerzan esa idea. Es cierto que el mundo online y esta digitalización creo que lo complican un poco. El mundo de las comunicaciones, de los móviles, lo que hemos dicho varias veces, estamos más comunicados, pero en cierto modo también más aislados o más solos que nunca. Y esto lo repite mucha gente. Yo, por ejemplo, entre otras cosas, cuando empecé a desarrollar mi vida de trabajo online, empecé a hacer muchas amistades con distintas profesiones. Con la panadera del barrio, con el peluquero, con mi fisio, que de hecho somos muy buenos amigos. Entonces al final he ido desarrollando amistades de distintos lugares que normalmente pues a lo mejor tienes una relación cordial, buenos días, qué pan quieres, que no sé qué, pero yo acabo desarrollando conversaciones y es algo que me ha salido de forma instintiva. Me ha ido apeteciendo y de eso muchas veces he acabado sacando amigos, hasta el punto pues ya de quedar fuera de ese ámbito profesional, vernos, salir y tomar algo. Entonces creo que esto es algo también que le puede valer a muchísima gente que a lo mejor le ocurre esto, ¿no? Que hay muchas formas de socializar y de obtener nuevas amistades. Simplemente hay que estar pues un poco abierto a ellas y a esas oportunidades que puedan surgir, aunque a veces las tenemos que provocar un poco nosotros. Sin necesidad de ir a un curso o a un trabajo, pues tú encuentras gente con la que puedes sentirte afín y desarrollas esa amistad. Sí, yo creo que ahí hay una cosa muy importante, que es el concepto de introversión, extroversión, ¿no? Es decir, conozco a gente súper extrovertidos que es que van sacando amigos de cualquier sitio, es decir, cualquier elemento, cualquier relación breve, cualquier bar por el que pasan a tomar una caña y ya están haciendo nuevos amigos, porque hay una tendencia natural en su manera de ser hacia ello, ¿no? Pero claro, hay otros que son introvertidos. Podría decir casi somos introvertidos. Pues yo soy en ese sentido un poco asocial también, ¿no? Donde nos cuesta más ese tipo de relación, aunque en cambio una vez que ya hemos trabado amistad con alguien, procuramos conservarla y tratarla bien siempre, ¿no? Yo creo que soy introvertido natural y extrovertido en el sentido ya adaptado, de cómo me he ido adaptando a todo esto. ¿Cómo te consideras tú a este respecto? Yo me considero un introvertido que se ha hecho a sí mismo extrovertido, que esto es un concepto interesante. Yo creo que siempre he sido muy tímido, y tú lo recordarás, papá, de pequeño, pero con el tiempo he ido aprendiendo a desenvolverme muy bien en distintas situaciones, y me ha dado mucho. Entonces creo que me he hecho una persona extrovertida. Aún así, de fondo, me considero introvertido porque yo luego necesito un tiempo como de recarga, de cargar mi batería social, de estar tranquilo, de estar solo, de estar un poquito a mi aire. Pero sí, he desarrollado mucho esa faceta social, aunque yo verdaderamente vengo de un trasfondo bastante tímido, curiosamente. Eso es justo lo que me pasa a mí, ¿no? Yo añoro muchas veces cuando estás en un entorno de estos de mucha socialización, por las razones que sean, ¿no? Añoras un poco tu soledad, ¿no? El hecho de poder dedicarte un poco de tiempo a ti mismo, de concentrarte en la lectura, en alguna cosa que tú necesites contigo mismo en un determinado momento, ¿no? Por tanto, creo que somos parecidos en ese sentido, ¿no? A mí me gustaría ahora que hablaras, si te parece correcto, de otro asunto muy importante, y es la evolución histórica de los amigos, ¿no? Que es otro tema muy relevante, ¿no? Tú normalmente cuando entras
llegas a tener una relación de amistad con una persona, lo normal es que, bueno, estéis más o menos en un entorno de vida relativamente común, pero eso cambia con el tiempo. ¿Qué sucede, como es en tu caso, o en el de cualquiera, cuando tú a lo mejor continúas soltero, pero tus amigos se casan, comienzan a tener hijos, otro ámbito de actividades diferentes? ¿Cómo vives el proceso de amistad en ese momento? Yo creo que al final te vas adaptando, ¿no? Pues si la gente tiene su pareja o tiene sus hijos, si verdaderamente quieres mantener esas amistades, te adaptas. Pues quedas con los niños en el parque, o a lo mejor sabes que los vas a ver menos, o que la conversación va a ser menos fluida porque el niño llora, pero verdaderamente si lo quieres mantener, están ahí. Igual con las parejas, pues yo termino siendo amigo de las parejas también y hacemos planes juntos. A no ser que esas personas pues hagan vidas un poquito más separadas y socialmente pues cada uno quede con su grupo de amigos, que esto es algo que se empieza a dar también bastante más que antes. Antes parece que las parejas iban siempre juntas y ahora a veces pues quedan por separado, a veces juntos, pero no tengo ningún problema y de hecho, vamos, me suelen caer todos bastante bien. Entonces hago vida social con todos ellos, incluso a veces pues nos juntamos entre varios amigos y acabamos haciendo grupos, es decir, presento a varios de mis amigos a mis otros amigos, que también está muy bien esta idea de quedar a solas con una persona y tener una charla, pero a veces también pues apetece crear ese grupo y juntarse, ¿no? Me alegra que tengas esa visión de las cosas, ¿no? Y que lleves este tema de esa manera, porque bueno, creo que es muy importante de cara al mantenimiento de las amistades. Hay un tema que a mí también creo que me interesa que tratemos, ¿no? Y es quizá una cierta diferencia en cómo se produce la ruptura de la amistad en nuestras diferentes épocas, ¿no? Y voy al tema este de tan hablado hoy, ¿no? Del ghosting, ¿no? De que de repente, pues, alguien te ignora totalmente. Pasa a ignorarte, ¿no? Que es algo que parece que se practica con cierta frecuencia, ¿no? En tu generación, sobre todo en las redes sociales. Entablas una amistad con alguien y de repente ese alguien desaparece. Digo amistad o digo relación de pareja. ¿Cómo es esto? ¿Lo has vivido alguna vez? ¿Qué dolor produce? ¿Cómo es esto? Sí, justo era un tema que además quería plantearte y efectivamente son las rupturas de las amistades, porque mucha gente no lo concibe de esa forma. Pero yo pienso que se puede vivir un duelo igual que el de una ruptura con una pareja de esta misma forma con una amistad. Yo pienso que al final es un tiempo que a veces te genera dolor, te genera tristeza, enfado, pasas por distintas fases y al final pues aprendes a convivir con ello. Y a veces esas relaciones de amistad incluso resurgen y vuelven con el tiempo y otras pues no, se quedan ahí. Pero yo siempre me gusta mucho guardar un buen recuerdo de eso, ¿no? Intento no quedarme con nada que me haga sentir el mínimo rencor. O sea, yo al final me quedo con un recuerdo de las amistades. Incluso a veces, muchas de las amistades que he tenido, sigo soñando con ellas, curiosamente. Me vienen a la mente en los sueños. A lo mejor no tanto en el día a día, que a veces también, pero en los sueños sí. Aparecen mucho todo tipo de amistades que he tenido a lo largo de mi vida. Entonces eso también me dice lo importante que han podido ser para mí las personas. Pero sí, yo creo que soy una persona que vive las amistades intensamente. Entonces sí que he vivido esos duelos y esas rupturas. Pues algunos se han alejado ellos, otros me he alejado yo, otros lo hemos hecho de manera mutua, algunas veces se ha comunicado, se ha hablado y otras veces pues directamente se ha dado por hecho, ¿no? Se ha quedado ahí. A veces la gente tiene distintas fases vitales y no coinciden. Y esto lo digo yo ahora muy rápidamente, pero en otros momentos de mi vida quizá me ha costado entenderlo. Pero bueno, pues ahora creo que tengo esa comprensión, ese entendimiento de cómo funcionan estas cosas y que tampoco a veces hay que aferrarse, a veces también hay que soltar y seguir adelante. Bueno, hay un aspecto muy interesante que creo que debemos tratar todavía y que no hemos hablado de ello. Se trata de cómo materializamos las relaciones con los amigos. Creo que algo he mencionado yo, ¿no? De eso de que a mis amigos íntimos pues me gusta mantener una cierta llamada telefónica periódicamente, el quedar a comer a lo mejor con una cierta periodicidad, etcétera. Y claro, hay otros amigos menos íntimos con los que lamentablemente no puedes llegar a tener todo esto siempre, ¿no? ¿Cómo materializas tú tu relación con tus amigos? ¿Qué haces físicamente para que esa relación se mantenga, perviva, dure y sea positiva? Yo creo que soy una persona que propongo y organizo bastante. No tengo miedo de hacerlo. Quizá en otros momentos me daba como más reparo, pero ahora si me apetece ver a la persona, lo propongo y lo digo. Oye, ¿te apetece hacer esto? ¿O te apetece que nos veamos? ¿Te apetece charlar? Y ya está. No tengo como ningún reparo en proponerlo. Es verdad que hay gente que a lo mejor no está tan dispuesta o no siempre está tan disponible o, bueno, pues tiene otros planes o le cuesta más compaginar esa vida social con la laboral o la familiar. Y eso, por supuesto, pues también hay que entenderlo. Pero yo creo que hay que verse
un mínimo de veces. Tampoco digo que haya que ser los amigos más rigurosos y verse todas las semanas, pero sí que pienso que hay que verse pues unas cuantas veces en el año si es posible. Si a lo mejor se vive lejos o vidas muy diferentes, pues bueno, pues lo que sea, ¿no? Pero esa presencia física para mí es muy necesaria. También estar presente a través de un móvil o de una atención, sí, pero la física para mí tiene también mucho poder. Entonces tengo que tener un mínimo de esa presencia física para mantener esas amistades. Y yo creo que al final, si todos estamos más o menos dispuestos, si todos queremos, si todos proponemos mínimamente de vez en cuando y organizamos algo, al final se puede y se puede sacar tiempo. Yo siempre digo que la gente que dice no tengo tiempo para nada, no puedo, no llego, muchas veces también, no digo que no, pero se ponen algunas excusas. Creo que al final es cuestión de querer hacerlo y tener esa intención y esa motivación de sacarlo adelante. Y si no, pues oye, una simple llamada, un mensaje, a veces también es muy reconfortante y cuando el otro lo necesita, entonces también lo veo una buena salida. ¿Y tú, papá, cómo ves estas amistades? ¿Cómo ves este cuidado? ¿Cómo lo gestionas tú? Sí, bueno, lo que te decía, yo creo que a esos amigos más íntimos, en tanto que ahora vivo en una ciudad diferente que la mayoría de todos ellos, pues mi elemento crucial para mantenernos es la llamada telefónica periódica. Yo, de hecho, curiosamente hasta me apunto en la agenda para que no se me pase que me gustaría llamar a un conjunto de amigos en determinada fecha, y así lo hago. Cuando viajo a otra ciudad, a la ciudad de donde son mis amigos, que es Madrid, yo ahora vivo en Málaga, pues procuro en la medida de lo posible quedar con ellos. Ese es el elemento fundamental. Y por supuesto estar al tanto de sus vicisitudes de vida. Si tú sabes que hay un amigo que está enfermo en un momento, pues hombre, tienes que ocuparte de preguntarle por la salud y de estar ahí a su disposición para lo que necesite. En fin, ese tipo de cuestiones creo que son muy importantes siempre. El hecho de que la amistad se refuerce con el cuidado mutuo, con el hecho de que el otro sepa que te importa. Es muy importante eso. Y con respecto a las rupturas que comentábamos, papá, me gustaría también saber cuál es tu opinión, si hay alguna amistad pasada, por ejemplo, que eches en falta o que desearas recuperar, algunas amistades que te gustaría retomar o que te acuerdes de ellos, algunas que te hayan podido marcar más. ¿Cómo has vivido tú este proceso, porque tú tienes muchos más años de vida, en cuanto a cómo se han ido desarrollando algunas amistades? Quizá algunas se han incrementado, otras se han ido alejando. ¿Cómo has vivido todo esto? A ver, los procesos de acercamiento y alejamiento son normales en la vida, eso es totalmente normal que suceda y oye, pues dentro de mantener la relación de amistad, pues oye, a veces hay más cercanía y a veces menos. Lo malo es cuando se produce una ruptura por razones, ¿no? Yo me puedo considerar en ese sentido afortunado, porque a lo largo de mi vida puedo recordar un par de rupturas nada más. Nada más que esto, y esto es muy importante, ¿no? Ahora son dolorosas, sin la menor duda, ¿no? Una antigua, hace muchos años, y otra más cercana, digamos. Ambas han sido dolorosas, evidentemente, y oye, pues hay una casuística siempre por detrás en la que, bueno, pues probablemente no haya ni culpables ni inocentes, pero bueno, se dan y cuando se dan, pues oye, te duelen. Pero claro, si a lo largo de 67 años de vida solamente eres capaz de recordar 2 amigos con los que has cortado, joder, pues considero que esto para mí es un éxito. Pues la verdad es que es interesante esto que planteas. Yo sí que creo que he tenido, no muchísimas, pero más rupturas de amistad. Quizá también puede tener algo que ver, papá, que he intentado también mantener y crear muchas amistades a lo largo de mi historia, de mi corta historia, y que a lo mejor tú te has expuesto menos a esas grandes amistades. Es decir, que a lo mejor tú has podido ser más selectivo o tener un núcleo más cerrado de amigos, y yo a lo mejor he intentado en etapas de mi vida pues mantener muchas de ellas, ¿no? O como que las he querido cuidar mucho y me he expuesto más a ello. No sé si esto puede tener algo que ver. A ver, es cierto, y yo creo que esto lo uniría con otra cuestión fundamental, ¿no? Y es que quizá en esta generación existe mucho más el concepto de amistad por volumen porque vivís menos relaciones de pareja. Es decir, muchos más de vosotros vivís una relación que no es de pareja y por tanto tenéis muchos amigos en ese sentido. Y claro, en mi caso, pues a lo mejor al tener una relación estable de pareja, eso ha inhibido el hecho de tener más amigos. Y que es cierto entonces que probablemente al tener menos amigos también se den menos rupturas, obviamente. Pues sí, la verdad es que esto también creo que tiene bastante que ver. Ahora tenemos más tiempo, quizá hay menos relaciones de pareja estables durante tanto tiempo y se conservan y se crean más también esas amistades. Y al final lo que yo saco en conclusión de todo esto es que una amistad tiene que ser recíproca, hay que saber cuidarse los unos a los otros, crear esa comunidad y ya está, estar tranquilos y a gusto con lo que tenemos y disfrutar de esas amistades, estar lo más presente posible.
Bueno, pues creo que hemos un poco exprimido el tema, así que yo creo que ya lo podríamos dejar por aquí. Espero que no se nos quede nada en el tintero. Por supuesto que sí. Yo creo que simplemente remarcar que, bueno, pues ese concepto de amistad del que estamos hablando, pues es el que nos lleva a hacer este podcast, que fundamentalmente está dirigido a nuestros amigos. Amigos, hasta la próxima. Un placer estar aquí con vosotros como siempre. Hasta pronto, amigos y amigas. Nos vemos. Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming. Porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.